Bueno, vamos entonces con la segunda parte. Voy a dejar de presentar la cámara. Bueno, vamos entonces a continuar ya vamos a entrar a hablar de las enfermedades, los errores innatos del metabolismo relacionados con el ciclo de la urea, el ciclo de Hans-Krebs. Eh, entonces, estas enfermedades eh, son enfermedades genéticas, tienen una genética mendeliana autosómica recesiva, con excepción de la ornitintrascarbamilasa, que es ligada al X. Entonces, la idea es que pues hay que sospechar, hay que tener una sospecha clínica, sea porque haya antecedentes familiares o porque vamos a tener entonces un ion amonio NH4 más de 150 microgramos por decilitro, porque una anion gap o la brecha aniónica está normal y porque hay una normoglicemia. Ahora, dentro de estas enfermedades podemos tener varias presentaciones. Tenemos presentaciones que pueden llegar a ser, a ver, yo pongo aquí el señalador, pueden ser de forma severa. Esto se da más o menos, empieza a presentarse incluso en el momento en que el niño empieza a ser alimentado. eh, Rápidamente hacen un edema cerebral, obviamente pues porque tiene una hiperammonemia y hacen entonces una encefalopatía que ustedes la van a ver manifiesta por letargia, anorexia, hiper o hipoventilación, hipotermia, convulsiones y pueden entrar en un estado comatoso e incluso pueden llegar a morirse. Y tenemos las formas leves que se gatillan o tienen efectos gatillantes que como los cuadros hipercatabólicos eh, que se pueden dar por el crecimiento, por una enfermedad, por una vacuna. eh, Nosotros tenemos en nuestro medio, en Maninilla, tenemos dos niños caracterizados bioquímica y genéticamente y sus madres con ornitintrascarboamilasa, pero los niños están en muy buen estado. Bien, también tenemos que pensar en los diagnósticos diferenciales. Entonces, pues voy a nombrar algunos de los que están aquí, ¿cierto? Como entre ellos mismos, ¿cierto? UCD es la sigla en inglés de enfermedades del ciclo de la urea. Entonces usted entre ellas mismas lo tiene que diferenciar en las acidurias orgánicas, en los problemas de la oxidación de ácidos grasos. Tenemos la triple H que es hiporornitemia, hiperamonemia y homocitrulinuria, aumento de homocitrulina en orina, algunas infecciones, miopatías mitocondriales, falla cardíaca congestiva, tratamientos con asparaginasa, infecciones que entre las más frecuentes, de hecho es al revés, ¿cierto? Muchas veces se piensa, siempre que se piensa cuando ahí están hiperamonemias, se piensa en una infección bacteriana ureasa positiva. Bien, aquí tenemos una pequeña figura que estaremos utilizando, creo que la utilizo varias veces en la presentación,
Esto es para recordar, esto hace el paralelo, ¿cierto? De que si bien estas enfermedades son hepáticas, ¿cierto? Se van a dar, vamos a tener, esto representa eh, las enfermedades del ciclo de la urea, ¿cierto? Entonces vamos a tener unas reacciones que se van a dar mitocondriales y otras se van a dar en el citoplasma. Las reacciones que se dan en el citoplasma, perdón, en la mitocondria son la carbamidil fosfato sintasa 1 y la OTC. Ojo con eso, lo vamos a ver más adelante, porque para algunos clínicos incluyen esta reacción como si fuera el ciclo de la urea. Y es que la N-acetilglutamato sintetasa es una enzima, también es una enfermedad, se pone dentro del grupo de enfermedades del ciclo de la urea, pero no quiere decir que esta enzima sea del ciclo de la urea. Lo que pasa es que el N-acetilglutamato ayuda al funcionamiento de la CPS1, o sea, de la carbamidil fosfato sintasa 1, porque tenemos dos, una mitocondrial y otra citoplasmática. Y las dos tienen funciones muy diferentes, lo vamos a ver más adelante. Entonces, recordemos que en el ciclo de la hora está de un lado el bicarbonato, ¿cierto? Y está el ion amonio que viene pues producto del metabolismo de los aminoácidos y el ATP. Aquí no vamos a repasar detalladamente la parte metabólica, ¿cierto? Pero sí tienen que recordar ustedes entonces que aquí en la mitocondria se da esta actividad de la CPS y OTC y aquí entonces después de esta OTC con unión de la ornitina y citrulina y menciono estos dos porque aquí vamos a tener un transportador que es es un traslocador. Es un traslocador, intercambia. Sale una molécula de citrulina y entra una de ornitina. Entonces, por eso es que a veces tenemos que dar como tratamiento citrulina o ornitina. Podríamos decir que estas son las dos más severas y por lo tanto las más frecuentes. También tenemos que recordar que dependiendo la enzima que esté diferente, tenemos entonces aquí las diferentes enfermedades, ¿cierto? O sea, deficiencia por carbamidil fosfato sintasa 1, deficiencia de ornitin transcarbamilasa, tenemos la deficiencia de arginine-succinato arginine-succinato, succinatasa, arginine-succinato liasa, la arginasa, ¿cierto? También tenemos que recordar que por eso se tienen que dar algunos aminoácidos, como la arginina, que lo que estamos haciendo es fomentando para que salga a través, se forme aquí la urea. También se puede dar estimulando aspartatos, eso hace parte de los tratamientos. Bien. Ahora, entonces aquí están los trastornos. Este es otro punto que este cuadro lo traigo porque todavía, aunque eso podemos decir, quizás en unos 5 años esta diapositiva hay que exterminarla, pero todavía en el entorno clínico se habla de hiperamonemia. Estas dos son las más frecuentes. Entonces se habla de hiperamonemia tipo 1, hiperamonemia 1 y hiperamonemia 2. La 1 es la de la carbamidil fosfato sintetasa y la 2 es la de la ornitin transcarbamilasa. ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón? No, yo no sé la razón. Supongo que es porque son las más frecuentes y las más agresivas. Pero eso, ya que estamos más sensibilizados a todo este tipo de enfermedades, ha ido cambiando un poquito. Está entonces la arginemia, que es por una deficiencia de arginasa, la argininosuccinaturia,
que es una deficiencia de la arginine-succinatoliasa. Y aquí es importante porque, por ejemplo, en este caso, el arginin succinato se detecta es en orina, por eso se llama arginin succinaturia. Y la del arginin succinato sintetasa, eh, entonces va a provocar citrulemia, o sea, aumento de citrulina en sangre. Bien, bueno. Entonces aquí en este cuadro podemos ver, eh, em, tenemos aquí las enzimas, los genes que están afectados, ¿cierto? El tipo de herencia y aquí me importa sobre todo todo esto lo pregunto en el examen, ¿cierto? También es muy importante que recordar, lo pregunto en el examen, que todas estas alteraciones van a provocar hiperamonemia. Provocan hiperamonemia. Y dentro de ellas va a estar incluida la N-acetilglutamato sintetasa, que aunque no es una enzima, ya les expliqué por qué es importante. Pero hay deficiencia de esa enzima, ¿cierto? Bueno, ahora, eh, vamos a empezar tomando estos algoritmos, vamos a empezar a entrar en cada una de ellas. No vamos a verlas todas, sino las más frecuentes. La OTC, la CPS1 eh, y otras dos. Las vamos a ver, no las vamos a ver todas. Bueno, entonces tenemos que nuestro paciente está sintomático en el momento del nacimiento y tiene una hiperamonemia. Entonces, se le va a medir el amonio en plasma y si ese amonio en plasma es mayor de 150, pero además tenemos, o sea, se le va a medir el anion gap, la glucosa en plasma. Entonces, cómo nos vamos a ir por eso? Si nosotros vemos que ¿se acuerdan que esto ya lo habíamos visto con todos? Si es un desorden del ciclo de la ura, el anion gap está normal y la glucosa está normal. Si está mayor el anion gap, hay que pensar otras enfermedades, o sea, las acidurias orgánicas, las acilcarnitinas, ácidos grasos, etc. Entonces, vamos a centrarnos en el déficit de carbamoil fosfato sintetasa. Esta es una gráfica que también ya se volvió clásica, está así para muchas de estos errores innatos del metabolismo. Entonces, tenemos la deficiencia, o sea, normalmente, ¿cierto? Nosotros obtenemos proteínas de los alimentos y las proteínas pues que tenemos en el cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, la mayor representación de esto está en el músculo. Esas proteínas entonces van a hacer sus funciones, algunas de ellas eh, van a proveer energía y otras pues van a servir, por ejemplo, su estructura carbonada para producir entonces también compuestos que sean energéticos. Pero también puede ser que se utilice para otro tipo de compuestos que se necesiten en el organismo. En todo caso, ese metabolismo incluye entonces la producción de ese ion amonio, de ese amoníaco. Y entonces nosotros, para no tener esos excesos, tenemos el ciclo de la urea, que es lo que nos va pues a eliminar esos excesos de ion amonio, ya lo habíamos visto. Pero en este caso,
va a estar dañada una de las enzimas que va a eliminar o que va a producir esa urea, que es la carbamilo carbamoil fosfato sintetasa. Entonces, al estar interrumpida la vía, pues se va a aumentar el ion amonio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que usted principalmente va a ver en los chicos? Usted va a ver que se presentan las características, ya las habíamos visto, de una hiperamonemia neonatal típica que lleva una encefalopatía hiperamonémica. Vamos a ver que presentan hiperglutatinemia, hipocitrulinemia y si se midiera la actividad hepática de la carbamoil-fosfato sintetasa, pues estaría ausente. Entonces, ¿qué vamos a ver en los chicos? Pues vamos a ver gruñidos, respiraciones rápidas, hipotónicos, o sea, pérdida de la tonalidad muscular. También puede haber hipertenía, hipotermia, síntomas abdominales. eh, Podemos ver que hay letargo, vómito, convulsiones. Ya cuando empiezan las convulsiones, ya hay un daño neurológico importante o puede llevar a un daño neurológico importante, estado comatoso y muerte. Quiero aquí recalcar que simplemente por las manifestaciones clínicas que les acabo de presentar, por eso es que no presento todo, porque eh, las manifestaciones clínicas de estas enfermedades son muy parecidas. La única diferencia es que unas son más severas que otras. Por ejemplo, las de la CPS, uno es más agresiva que la OTC y así sucesivamente. Miren, esta es una foto de un niño con 8 meses de edad que tenía una CPS1 y esto pues esto es después de haberle de un coma por hiperamonemia y pues le hicieron trasplante hepático. Bueno, entonces aquí seguimos con ya sabemos que hay un problema de la urea, ¿cierto? Porque nuestro anion gap y nuestra glicemia nos dio normal. Entonces, tenemos que medir los aminoácidos en plasma y en orina si es posible. Y cuando vemos que la citrulina está baja, la arginina está baja, entonces ya lo que nos va a diferenciar va a ser el ácido urótico. Como el ácido urótico está bajo o está normal, entonces pensamos que puede ser una CPS1 o una deficiencia de N-acetilglutamato sintetasa, ¿cierto? Bien, es más frecuente la CPS1 que la otra. Entonces, igualmente, mire, estas diapositivas, incluso esta presentación, vamos a ver que para el OTC son las mismas diapositivas. Son exactamente porque es el mismo manejo que usted tiene que hacer en esos pacientes. O sea, ya lo habíamos visto en general. Lo que pasa es que con el fin como de reafirmar en ustedes el conocimiento, lo repito para 2 o 3 enfermedades para que usted pueda coger el concepto. Pero podríamos decir que básicamente hay unas cositas muy pequeñitas que a veces se diferencian, pero incluso es tan difícil como la presentación misma, porque hay unas que son muy agresivas y hay otras que son muy atenuadas, no son tan graves, ¿cierto? Son leves. En todo caso, lo que siempre vamos a tener en estos chicos es la hiperamonemia, que son con unos picos, a veces se compensa generalmente, como les digo, ya vimos los motivos por los que se puede dar esa hiperamonemia. Entonces, lo primero siempre bajo cualquier término es manejar la hiperamonemia. Ya vimos los protocolos, ¿cierto?
inmediatamente, sea por la primera vez o sea en una crisis, hay que disminuir la ingesta de proteínas, porque estos chicos los que le hacen es que, como les decía, como están en crecimiento y desarrollo, entonces ellos eh, les dan, eh, por ejemplo, si está con leche materna, entonces les hacen diluciones de la leche materna junto con la fórmula para tener los aminoácidos, pues para tener los requerimientos mínimos de esos aminoácidos. Y como les digo, hay que prevenir la degradación de proteínas, o sea, la fiebre, infección, etcétera. Es decir, una activación del metabolismo, un recambio proteico, etcétera. En cuanto a los niveles plasmáticos, ¿cierto? Entonces, de amonio, que nos permite la determinación si va a haber hemodiálisis o hemofiltración, ¿cierto? Y ya vimos entonces que hay unos medicamentos que son desintoxicantes y hay otros que son suplementos. Bueno, si nosotros, aquí estoy poniendo el ejemplo para la CP1, pero mire que eso es como para casi todo, ¿cierto? O sea que hay que bajar las proteínas, incluso las proteínas cuando ya los niños están más grandecitos, que ya no están con la leche materna, sino que están con la alimentación, incluso a veces o sea, en las crisis hay que disminuírselas, pero en la cotidianidad de estos niños, entonces hay que darles las proteínas bajas, es decir, no pueden comer alimentos que estén ricos en ciertos aminoácidos. O sea, a ellos no se les puede dar indiscriminadamente, por ejemplo, leguminosas como las lentejas, como los garbanzos, como los frijoles, porque pues esto es rico en ciertos aminoácidos, ¿cierto? Por eso una de las mejores alternativas entonces son los suplementos de aminoácidos esenciales, los eliminadores de nitrógeno, que también se conocen como desintoxicantes, el trasplante hepático, pero ojo, aquí en Colombia no se hace casi eso. Un momento, por favor. Aquí en Colombia, pues yo no conozco, pues puede que haya, pero yo no conozco el caso de un trasplante para enfermedades del ciclo de la urea. Pero en Europa sí se hace, en España y en otros países. En estos chicos hay que evitarles el ácido valproico. Bueno, los diagnósticos diferenciales, obviamente, hay que hacerlo con las otras, entre ellas mismas, ¿cierto? Entre las mismas, en esos algoritmos que vimos del ciclo de la urea. Las encefalopatías hiperamónicas pueden ser por muchas razones. Entonces hay que hacer la diferenciación, ¿cierto? El pronóstico de vida realmente, si se hace un diagnóstico a tiempo, aquí les muestro, ustedes, y miren que este es un hombre negroideo, es un adulto, 38 años, imagínense, profesional que se ve que es policía, tiene CPS1, pero con un buen diagnóstico, manejo y tratamiento, y seguramente la tenía leve, entonces pueden llegar a ser, por eso estudio estas enfermedades y las fomento, porque eh, pueden llegar a ser personas completamente normales si se hace un manejo adecuado. Bien, eh, voy a acelerar un poquito, chicos, porque está empezando a llover y entonces si hay tormenta eléctrica me toca apagar el computador. Bueno, la supervivencia es del 68%, por eso sería tan importante que dentro del tamizaje neonatal se incluyeran este tipo de enfermedades. Nosotros no la tenemos aquí en Colombia.
el 34% mueren en la infancia y que quedan con un daño cerebral irreversible, el 47% es muy alto todavía. Esperemos que ustedes, las nuevas generaciones, cambien eso. Bueno, vamos a ver un caso clínico, así se los pongo en el examen, ¿cierto? Entonces vamos a tener, este es un paciente de la vida real, ¿no? Es un niño que tiene un ácido acético, tiene un ácido erótico normal, tiene la arginina y la citrulina disminuida, ¿cierto? Y entonces se concluyó el, que la enfermedad que tenía era un déficit por carbamoil fosfato sintetasa 1, ¿cierto? Miremos esto que es importante acá y que es lo que quiero que tengan en cuenta. Fíjense cómo ha sido en este niño la evolución en el momento en que nace, ¿cierto? Este es la medición de amonio. Mire cómo al segundo día, cómo se sube después de ser alimentado, luego empieza todos los tratamientos y lo baja, pero de todas maneras, a pesar de que está con el manejo, ¿cierto? Como está en crecimiento y desarrollo, y mientras se mantiene y se hace el diagnóstico, aquí claramente se ve que hay una restricción, aquí se nos complicó, pues nos mejoró un poquitico, que seguro estaba con, con tratamiento, pues con todo el tratamiento, y ya luego, a los 22 días, ya pues se logra, logra estar en mantenimiento. Pero realmente estos picos, y esto es lo que pasa en estos pacientes. Entonces, el problema es que cuando son muy severas, generalmente estos chicos, y dependiendo las condiciones, pues o se mueren o tienen desenlaces muy devastadores, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante hacer el diagnóstico rápido. Recordemos que hasta el momento no existe tratamiento para estas enfermedades específicas. Los tratamientos son paliativos, con excepción del Carbaglu, ¿cierto? Carbaglu, que se da cuando hay deficiencia de N-acetilglutamato sintetasa, donde simplemente se da el Carbaglu, ¿cierto? Que es el compuesto que se necesita para la actividad de la carbamoil fosfato sintasa 1. Vamos a pasar ahora entonces al OTC. El OTC es la deficiencia de ornitina o ornitina transcarbamoilasa. Recordemos entonces, y aquí importante, de esta gráfica quiero mostrarle algunas cosas que son importantes. Uno, la primera enzima del ciclo de labor es la carbamoil fosfato sintasa 1, donde une el bicarbonato con eh, el ion amonio, producto del metabolismo de los aminoácidos, y forma el carbamilfosfato. Ahora, para que esta enzima funcione se necesita N-acetilglutamato o no acetilino que potencia. Ella sin ello actúa, pero actúa mejor con el N-acetilglutamato. Aquí también puede haber una deficiencia. Nosotros estamos en esta porción de acá. Recuerde que esta es la única, lo pregunto en el examen, la única de todas que tienen autosómica recesiva, esta es la única que es ligada al X. ¿Qué quiere decir eso? Que los niños la padecen y las portadoras, ¿cierto? Algunos lo tienen en forma T1A, otros no lo sufren, como es el caso aquí de los que tenemos en Marinilla. Estas dos que estamos viendo aquí son mitocondriales, o tres son mitocondriales.
Ya luego salimos al citoplano y son el resto de son el resto de deficiencias de la urea. Ahora, por eso es que estas son las más graves, las más severas. Las otras también se pueden presentar, pero son de un manejo más fácil. Entonces, ¿cómo es la expresión fenotípica de esta enfermedad? Obviamente tienen hiperamonemia, incluso llevan a un coma hiperamonémico en muchas ocasiones. Eh, Sufren convulsiones. Ya habíamos visto por qué se eleva la glutamina y la alanina. Se disminuye la arginina y la citrulina, porque ahí se bloquea el ciclo de la urea. Estos chicos van acorde el fenotipo, van a tener el ácido orótico aumentado, o sea, tiene una aciduria orótica. Y entonces, pues obviamente cuando se mide la actividad enzimática, pues hay una disminución parcial o total de la ornitin transcarbamylasa. Recuerde que todo esto se da en el hígado. Recuerde que también son conocidas como enfermedades mitocondriales. Entonces, pues obviamente como los hombres son XY, en los hombres es mucho más severa. Eh, y el 15% de las mujeres que son portadoras, recuerden que las mujeres son XX, entonces si tienen un germano, entonces, ay chicos, ay, quiero terminar la clase rápido, porque está cayendo otro, eh, está 20, mi aplicación dice que está a 20 kilómetros los rayos. Al 10 tengo que apagar porque ya me quemó un computador. Pues el computador no, sino me quemó partes del computador. Bueno, eh, bueno, también se ha visto en estos pacientes que si bien son asintomáticas pueden tener algunos problemas neuropsicológicos. Por eso es muy importante hacer el manejo, la medición del ácido orótico y de la historia familiar. Ahora, ¿qué se va a presentar en el niño? Se presenta lo mismo que hemos visto. Ahora, hay unas cositas de más que se puede, como no está, no es la primera, sino la segunda, unas cositas que vamos a ver que la muestro en la diapositiva adelante. Pero claramente estos chicos tienen letargo, no comen, problema para respirar, hipotermia, convulsiones, estado comatoso y se pueden llegar a morir. Eh, Estos niños, incluso, que es lo más grave, no puede que no sea tan severa. Pues entonces estos niños tienen retraso, tienen, tienen retraso en el crecimiento en talla y desarrollo, a veces tienen problemas cognitivos, empiezan a dañarse su perfil hepático, empieza a estar muy afectado. Algunos de ellos presentan lesiones en piel, cabello quebradizo, no se sabe muy bien por qué. La encefalitis, son muy agresivos, son irritables, cambian de humor. Pero, madre mía, cambian de humor rápidamente y también puede tener bajo desempeño en el colegio. Muchas veces es a través de los profesores que dicen el niño no está bien, es muy agresivo, ataca a los otros y por ahí es donde empiezan a buscar. Por eso en estas enfermedades hay que buscar por todos los laditos. Como habíamos recordado dentro del esquema, entonces igual ya sabíamos que tenía un problema en ciclo de la urea, los aminoácidos en sangre de orina nos mostraron que había baja la citrulina y la arginina y tenía el ácido
casi que el ácido urótico elevado. Lo pongo en el examen. Bueno, muy bien. Eh, el manejo es exactamente igual. Voy a pasar rápidamente porque ya lo habíamos visto. Lo voy a pasar rápidamente y no los voy a volver a mencionar porque es que está como tronando mucho y es para alcanzar a terminar la clase. Bueno, ¿qué? Ahí viene un rayo santo. Aquí es muy importante, esta enzima utiliza biotina. Entonces, por eso a estos niños eh, se les da biotina como para que la enzima, pues aunque no esté defectuosa y eso, como para estimularla un poquito y procurar reducir. Eso se hace mucho en estas deficiencias de enzima. Es decir, la coenzima o cofactor que actúe se les da para, para, para lograr que ellos funcionen. Eh, Ay, madre mía, ¿será que se fue? Creo que se cayó el internet. Bueno, sigamos, eso les queda ahí grabado. Muy bien. Y obviamente pues los suplementos. Recordemos que a ellos también se les da el fenilbutirato, el benzoato de sodio, los suplementos de citrulina y arginina, los suplementos de aminoácidos esenciales. Aquí tenemos este caso que es muy impresionante, es una niña chilena, llegó a los 7 años, eh, tuvo una crisis, pues había sido manejada, diagnosticada, ¿cierto? Tuvo un recambio metabólico por alguna infección y entonces se le subió el amonio a 520, entró a la unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Y pues le encontraron entonces que tenía elevado el ácido urótico, la arginina y la citrulina disminuida. eh, Le hicieron el diagnóstico TC. Desafortunadamente esta niña posteriormente falleció. Bien, pero mire que se logró mantener hasta los 7 años muy bien. Vamos a ver ahora la citrulemia. La citrulemia es un aumento de citrulina en sangre. Entonces, también puede llevar a una hiperamonemia. eh, Uy, caramba, está tronando pero fuerte. Pueden tener eh, compulsiones, hiperamonemia, hipercitrulemia, o sea, aumento de citrulina en sangre, aciduria orótica, y obviamente el diagnóstico lo hace la deficiencia de la actividad enzimática de la quinilsuccinato sintetasa. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? La citrulina más el ácido aspartico forma el argininsuccinato o ácido argininsuccínico. Como está bloqueada la enzima, pues vamos a tener un aumento de citrulina, ¿cierto? Bueno, eh, esta enfermedad entonces va a ser por ese déficit parcial o total de esa enzima, la argininsuccinato sintetasa. No es tan grave y tan fuerte y tan severa como, como se presenta en el OTCI, en la CPS1, pero es importante que de todas maneras, como ellos sufren hiperamonemia y tienen esta citrulemia, entonces eh, hay que manejarla, ¿cierto? Eh, en las formas leves puede haber letargia, somnolencia, discapacidad intelectual y pueden incluso manejar unas hiperamonemias crónicas que pueden llegar a ser, pues pueden tener un desenlace cognitivo negativo. Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, este caso de un niño que nació en el 99, al tercer día de vida,
tenía 850 microgramos por decilitro de amonio y a los 7 días hubo que hacerle una peritoneo. Uy, madre mía, una peritoneodiálisis. Eh, bueno, entonces, chicos, no sé cómo irá a quedar la filmación, pero tuve que desconectar el computador y el internet, entonces no sé cómo estará. Creo que aquí ya no hay nadie más, estoy yo sola, entonces bueno, terminemos. Eh, Miren el estado del niño, miren, ¿se acuerdan que dijimos que pueden tener manifestaciones a nivel de piel? Bueno, en fin, con afecciones cerebrales, en fin. Y evidentemente esta niña tenía el ácido urótico normal, tenía disminuida la arginina, pero elevada la citrulina. El diagnóstico fue citrulenia. Pues esta niña se salvó, de todas maneras quedó con un problema cognitivo y con un- pues importante, miren la edad que tiene y pues un daño del sistema nervioso central irreversible. Por eso es tan importante hacer el diagnóstico lo antes posible y el manejo pues de las manifestaciones. Tenemos aquí este otro caso, eh, producto de hijos familiares con consanguinidad. El primer día, a ver qué estamos diciendo aquí. Esperen un momentito. Bueno, en el segundo día letargia, ¿cierto? Al tercer día tenía 994 microgramos por decilitro de amonio. También le hicieron peritoneodiálisis al cuarto día. Estos fueron los hallazgos de imaginología. Pues se le hizo todo el tratamiento, ¿cierto? Y pues por la gracia, pues este niño salió adelante. eh, es un niño que a los 6 años estaba offline en todo, en su crecimiento, en su desarrollo. Miremos este otro pequeño, ¿cierto? Tenía un ano imperforado, se le hizo una colestomía a las 24 horas, a los 8 días tenía 1300 de amonio, microgramos por decilitro, se le hizo la peritoneodiálisis a los 9 días, eh, con un desarrollo eh, mental del 75% a los 24 meses, quedó con una afeccioncita, pero hoy en día pues está yendo a la escuela normalmente. Aquí entonces tenemos estos niños que sufrieron citrulemia, arginisuxi, sí, que tenían pues algunos de los problemas del ciclo de la urea, pero que fueron detectados eh, eh, a tiempo, fueron manejados y pues fueron niños que crecieron bien, ¿cierto? Adecuadamente. Predecir el problema neurológico es muy difícil, ¿cierto? Aquí ya vimos los diferentes casos, este niño que llegó hasta los 6 años, pues no llegó, no, ya debe estar grande. Esta niña que quedó con su déficit irreversible, o esta niña que estaba supremamente bien, pero finalmente falleció. Entonces ustedes ven que son enfermedades muy agresivas. Aquí tenemos unos datos muy interesantes, ¿cierto? Donde nos muestra, por ejemplo, los que fallecieron, ¿cierto? Los que están moderados o buenos
Eh, entonces podríamos decir que si se diagnostica a tiempo en esas formas neonatales que son tan graves, pues pueden llegar a ser de muy buen pronóstico. Fíjese que la mayoría están en gris o en moradito, ¿cierto? Algunos tienen malos pronósticos, generalmente es porque son más atenuados y cuando ya los miran, pues ha sido muy difícil. Eh, por eso es tan importante los marcadores biológicos de para el pronóstico, que son la edad de inicio, los niveles altos de amonio, las encefalopatías hiperamonémicas, las adherencias al tratamiento integral, o sea, que tengan, que tengan control en la alimentación, en la ingesta de proteína y obviamente pues la fecha y lugar de nacimiento, ¿cierto? Porque eso va a permitir que se haga todos los controles, etcétera. Actualmente nosotros lo tenemos en nuestro hospital, que es la espectroscopía con resonancia magnética, que además de ver esta imagen nos va a medir los diferentes compuestos, ¿cierto? Entonces, como la creatinina, el glutamato, la glutamina. eh, entonces, eso pues es una herramienta que eh, va a ser muy importante para ustedes. Bueno, hasta aquí está la clase de hoy. Muchas gracias. Chao, gente. Chao, gente.